El ser humano siempre ha intentado comprender el mundo que le rodea. Hoy conocemos el mundo no solo en la Tierra, sino mucho más allá del sistema solar e incluso de nuestra galaxia. Gracias a esto hemos descubierto innumerables cuerpos celestes, pues sin duda nuestro universo tiene todo tipo de objetos cósmicos. Así que hagamos un viaje para ver los más insólitos. Comenzaremos nuestro viaje con el mayor vacío del universo. Es tan enorme que el tiempo en su interior parece detenerse. A continuación visitaremos las estrellas de nuestra galaxia, cuya existencia parece inverosímil. Nos dejan a todos perplejos y con más preguntas que respuestas. A continuación, haremos un viaje más allá de la Vía Láctea para ver galaxias zombie. ¿Quieres descubrir de qué se trata? 2 de las paradas serán los mortíferos magnetares, capaces de extraer el hierro de la sangre de una persona estando a miles de kilómetros de distancia, y los agujeros negros, cuya mera existencia resulta aterradora. Este es un viaje épico a los objetos espaciales más inusuales. Imagina un lugar donde no hay nada a millones de años luz por delante. Absolutamente nada. Oscuridad total. Un lugar tan oscuro que parece que el tiempo mismo está en suspenso. Pero, ¿qué es esto? Déjame explicar. Sabemos que orbitamos alrededor del Sol y que el Sol orbita alrededor del centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea, junto con sus 50 vecinos, gira alrededor del centro gravitatorio invisible en el grupo de galaxias local ubicado dentro del supercúmulo de Virgo. Al igual que otros supercúmulos, resultó ser parte de un supercúmulo de Laniakea mucho más grande. Dentro del círculo, los objetos no orbitan el mismo punto, sino que gravitan hacia una anomalía superpesada del gran atractor en el centro. No podemos verlo debido a la ubicación específica de nuestra galaxia. Nuestro disco galáctico obstruye nuestra vista, pero hoy no estamos interesados en el atractor en sí, sino en el espeluznante espacio vacío frente a él, dipolo repulsor. Tales áreas vacías en el espacio exterior se llaman vacíos, y si miras el universo desde afuera, parecería una red infinita de hilos galácticos divididos por espacios llamados vacíos. Así es como se vería nuestro mundo si pudieras capturarlo en una imagen. 10.000 millones de años luz conectados con hilos galácticos. Los vacíos son una de las estructuras más grandes de la naturaleza que ocupan la mayor parte del espacio en el universo. Hoy nos centraremos en uno de estos vacíos. Esto es el vacío de Botes. Cuando miramos las estrellas, parece que están dispersas uniformemente por todo el cielo. Pero esto es una ilusión, ya que todas las estrellas están en las galaxias. Están ubicados relativamente cerca uno del otro formando cúmulos gravitacionales. Pero el vacío creado entre ellos no es nada comparado con la escala del vacío. El vacío de Botes es uno de los mayores vacíos de todo el universo. Se encuentra a 700 millones de años luz de distancia de nuestro planeta, cerca de la constelación de Botes, de la cual tomó su nombre. El gran vacío fue descubierto en 1981 por Robert Kirshner y su equipo. Durante muchos años, los científicos se han estado preguntando sobre la naturaleza de este vacío, cómo se creó y qué es exactamente lo que acecha en la oscuridad. Se estima que el diámetro del vacío de Botes es de 330 millones de años luz, lo cual es asombroso considerando el hecho de que comprende el 0,27% del diámetro del universo conocido. El tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es de unos 100.000 años luz, lo que es minúsculo en comparación con este vacío. Cuando los científicos comenzaron a estudiar el vacío, descubrieron 8 galaxias. Esto es muy poco en comparación con otros cúmulos gravitatorios que ya se han explorado. En poco tiempo, se han descubierto 52 galaxias más a una gran distancia entre sí. Según el astrónomo Greg Aldering de la Universidad de Minnesota, la escala del vacío es tal que, si la Vía Láctea hubiera estado en el centro del vacío de Botes, no habríamos sabido que había otras galaxias hasta la década de 1960.
Habrían estado tan lejos que habrían sido invisibles para los telescopios que existieron hasta los años 60. En ese momento, nuestros telescopios se volvieron lo suficientemente buenos como para que, si hubiéramos estado en ese vacío, hubiéramos podido ver la tenue luz de las otras galaxias y comenzar a comprender su existencia. Hasta el momento, solo se han encontrado 60 galaxias en el vacío de Botes, usando una estimación aproximada de una galaxia cada 10 millones de años luz, 4 veces más lejos que la galaxia de Andrómeda de la Tierra. Debería haber aproximadamente 2000 galaxias en el vacío de Botes. Al descubrir este gran vacío, los astrónomos han notado cuán misteriosa y única es esta área. Al tener en cuenta la distancia entre las galaxias dentro del vacío, está claro que se puede llamar un área paranormal. Para ponerlo en perspectiva, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene alrededor de 2 docenas de vecinos en el espacio de alrededor de 3 millones de años luz en la sección transversal. Teniendo en cuenta que la distancia media entre galaxias en el universo es de varios millones de años luz, el gran vacío de Botes debería haber incluido 10.000 galaxias si estuviera dispersa con la misma densidad. Podemos estar de acuerdo en que la diferencia de densidad es enorme y no se puede explicar racionalmente. Los científicos han logrado calcular el volumen del gran vacío. Le asignaron un valor no sistemático llamado parsec que equivale a 3 años luz. Ahora, te sorprendería saber que el volumen estimado del vacío de Botes es de 236.000 megaparsecs cúbicos. Dejemos de lado el tamaño de este vacío y centrémonos en cambio en su contenido. Suena paradójico, pero el vacío consiste principalmente en vacío. Su espacio vacío está aislado de todo lo que puedes observar en otras galaxias. No verás polvo, suciedad o piedras allí. No hay lugar ni siquiera para las partículas más pequeñas, como los fotones. Por eso los científicos llaman al vacío de Botes un desierto en el espacio exterior. El vacío de Botes se sumerge en la oscuridad. Es tan oscuro que parece que el tiempo mismo o cualquier movimiento se detuvieran. Hasta el día de hoy, los científicos no entienden cómo interactúan las partículas simples en este espacio. Desafortunadamente, es posible que no sepamos esto durante muchos años, incluso si la interacción puede ocurrir. ¿Cuántas decenas de miles de años se necesitan para que este proceso tenga lugar dentro del vacío? En comparación con este periodo de tiempo, la historia de la humanidad es como un meteorito en llamas que vuela a través de la atmósfera de la Tierra. La naturaleza del vacío de Botes nos da mucho que pensar. No hace falta decir que los visitantes del vacío se sorprenderían al menos al ver este aislamiento. Las distancias extremas entre las galaxias y el espacio oscuro como boca de lobo. Además, el vacío de Botes es probablemente el vacío más ideal del espacio exterior, por lo que deberíamos estudiar sus efectos. Gases y polvo serían raros de encontrar en este espacio, pero también lo serían las partículas. Las partículas tardarían miles de años en interactuar. Eso es, si la interacción pudiera ocurrir en primer lugar. Esta densidad extremadamente baja significa que cuando un patrón de neutrinos ingresa por un lado del vacío, se ve exactamente igual al salir. Lo mismo ocurre con los fotones. Las partículas de materia, que tienen mucha más masa que los fotones y los neutrinos, por supuesto serían atraídas hacia las paredes del vacío. Debido a esta propiedad de conservación del estado, el vacío de Botes puede verse algún día como la cápsula del tiempo definitiva. Disparar un patrón de fotones solo para que el patrón se redescubra cientos de millones de años después cuando llegue al otro lado. Quizás el vacío de Botes sirva como campo de pruebas para los autos de carreras de alta velocidad del futuro, moviéndose al 99,99% de la velocidad de la luz. Su densidad extremadamente baja sin duda sería atractiva para cualquiera que quiera establecer récords de velocidad sin que el molesto polvo intergaláctico se interponga en el camino. Por supuesto, los científicos están ansiosos por saber cómo surgió esta área paranormal. El vacío de Botes es un lugar único que no se puede comparar con nada dentro del universo conocido.
Algunos científicos argumentan que el gran vacío se creó cuando se unieron varios pequeños vacíos. Aunque esta idea es difícil de comprender, es completamente plausible teniendo en cuenta la naturaleza del espacio. Este fenómeno se asemeja a pequeñas pompas de jabón que se juntan. El astrónomo Greg Aldering notó una vez que las galaxias ubicadas en vacíos tienen una estructura curiosamente tubular que puede ser una pista importante. Fue él quien sugirió que el vacío puede juntarse como pompas de jabón que se fusionan en una gran burbuja. En cuanto a las galaxias tubulares, estos podrían ser los restos de los bordes entre los vacíos más pequeños. Esas galaxias están varadas ahora dentro de un supervacío, pero si el universo dura lo suficiente, es posible que desaparezcan. Dice Aldering, el largo brazo de la gravedad nunca se rinde. Existe otra posibilidad, aunque más radical, y que probablemente no se haya considerado en la literatura científica. El vacío de botes podría ser el resultado de una civilización a escala Kardashev 3 en expansión. A medida que la burbuja de colonización se expande hacia afuera de su sistema de origen, la civilización oscurece cada estrella y posteriormente cada galaxia que encuentra al cubrirla con una esfera de Dyson. Esto también podría explicar por qué el vacío tiene una forma esférica tan agradable. Dado que el vacío está a unos 700 millones de años luz de la Tierra y que la vida inteligente podría haber surgido en el universo hace unos 4.000 millones de años, esta antigua civilización pudo haber tenido tiempo suficiente para realizar esta asombrosa hazaña de ingeniería cosmológica. Ahora, esto es pura especulación, pero vale la pena descartarlo como una posibilidad dada la extrañeza del fenómeno. No hace falta decir que el descubrimiento del vacío ha arrojado por la ventana el pensamiento cosmológico convencional. Desde su descubrimiento, los astrónomos han tenido que revisar sus nociones sobre la formación de galaxias, dado lo que ahora sabemos sobre la distribución extremadamente no uniforme de la materia en todo el universo. Finalmente, el vacío de botes proporciona otro humilde recordatorio de la inmensidad y escasez del cosmos. El universo que vemos es demasiado increíblemente grande para que podamos comprenderlo. Nuestro lugar dentro de él es una chispa microscópica diminuta e insignificante. Pero dicho todo esto, y por más solos que parezcamos aquí en la Tierra, al menos tenemos un paisaje estelar para contemplar cuando miramos hacia el cielo nocturno. HD 101065 o la estrella de Chibelsky, pero también podríamos llamarla plutonio, porque parece tener mucho plutonio y otros elementos superpesados que son al mismo tiempo inestables y de vida muy corta. Sin embargo, estos elementos no deberían estar allí y su presencia puede explicarse por una de estas opciones. Primero, hay algunos elementos que no esperábamos encontrar en la naturaleza. Segundo, postular la existencia de elementos superpesados es un error para comenzar. O tercero, los extraterrestres crearon elementos artificiales y los arrojaron a esta estrella. Veamos cuál es. ¿Sabes qué hace que este objeto sea tan único? Su espectro altamente único. Todos los que lo han visto afirman que fue uno de los espectros de estrellas más extraños que han encontrado. Un espectro revela qué elementos contiene una estrella. El obstáculo para los investigadores fue que no pudieron obtener datos completos sobre cuántos elementos contiene. Algunos científicos hablan de un número infinito de líneas que las hace imposibles de estudiar a detalle. ¿Cómo puede ser esto? Los astrónomos han estudiado la estrella de Chibelsky desde la década de 1960, pero hasta el día de hoy no tienen ni idea de qué elementos la componen. Una teoría sugiere que esto podría deberse a que contiene elementos e isótopos que los científicos nunca han descubierto en la naturaleza. Los datos se obtuvieron utilizando uno de los métodos que conecta el tipo de luz emitida por una estrella con los elementos que contiene. Los resultados hicieron que los científicos se dieran cuenta de que sus conclusiones anteriores sobre el contenido de HD 101065 eran inconsistentes. Primero, del espectro parece que casi no contiene hierro, lo cual es muy extraño en sí mismo,
La mayoría de las estrellas sobrevive fusionando elementos más ligeros con otros más pesados, y estas fusiones a menudo dan como resultado hierro u otros elementos. En segundo lugar, esta estrella es rica en lantánidos, incluso en elementos más pesados como el olmio y el europio, que están presentes en menor cantidad en las estrellas comunes. Al mismo tiempo, el profesor Przybylski ha sugerido que esta estrella existió el tiempo suficiente para crear una gran cantidad de elementos pesados. Según varios estudios, esta estrella también contiene átomos que se supone que no deberían estar allí, en particular átomos de prometio y plutonio. Estos elementos y sus isótopos tienen una vida media relativamente corta, un periodo que tarda en descomponerse la mitad de los átomos de una sustancia radiactiva. Por ejemplo, el prometio tiene un periodo de vida media de menos de 20 años. El plutonio tiene un periodo máximo de vida media de aproximadamente 24.000 años, que es un número relativamente pequeño para una estrella. Esto significa que si esos elementos no son componentes nuevos o no se están reponiendo, deberían haberse descompuesto por completo en el momento en que apareció la gente y aprendió a usar los telescopios. Hasta ahora, hay varias explicaciones posibles. Los astrónomos argumentan que estos átomos podrían haber aparecido como resultado de la creación de una supernova o por reacciones actuales catalizadas por una estrella de neutrones cercana. Desafortunadamente, muy pocos datos respaldan estas teorías. Sin embargo, podría existir otra posible explicación que no tiene nada que ver con esto último. La estrella de Przybylski podría contener algunos elementos superpesados e isótopos que aún no se han descubierto. Después de un tiempo, estos átomos superpesados pueden descomponerse en isótopos de vida corta que podemos observar. En particular, estos átomos pueden pertenecer a los siguientes 3 elementos: flerovio, un biexio o un vinilio. Los científicos han logrado crear tan pocos como 100 átomos de flerovio en el laboratorio. En cuanto a un biexio y un vinilio, existen solo en teoría. Todavía no hemos descubierto ninguno de estos elementos en la naturaleza. Si la teoría descrita es correcta, el estudio de la estrella de Przybylski nos permitirá explorar estos elementos en la vida real. Existe una pequeña posibilidad de que los isótopos dentro de este cuerpo celeste sean parte de la llamada isla de estabilidad, un grupo hipotético de elementos superpesados y superestables que los científicos han perseguido durante mucho tiempo. Pero hoy está claro que no todo es tan fácil. Gracias a los descubrimientos científicos, sabemos que la estrella de Przybylski pertenece a un grupo especial llamado estrellas AP, o estrellas A químicamente peculiares. Como regla general, las estrellas regulares de tipo A son calientes y no tienen un campo magnético, pero las estrellas AP son frías en la superficie, tienen un fuerte campo magnético y periodos de rotación bastante largos. Por alguna razón, estas estrellas contienen muchos lantánidos y poco hierro, así que esto significa que la estrella de Przybylski no es tan única. Después de todo, como si la extraña composición química no fuera suficiente, la estrella de Przybylski se destaca por su patrón de movimiento inusual. Un nuevo análisis dirigido por investigadores del Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam en Alemania descubrió que HD 101065 no solo está compuesto de cosas extrañas, sino que también exhibe un movimiento extraño. Y un equipo de Chile descubrió que el período de rotación de la estrella se extiende a lo largo de 188 años. Nuestro análisis de las mediciones del campo magnético longitudinal históricas y recientemente adquiridas indica que la estrella de Przybylski también es inusual con respecto a su rotación extremadamente lenta, afirman los investigadores. Es un tiempo bastante largo para que una estrella haga un giro de 360, aunque la rotación lenta podría considerarse normal para las estrellas AP, como mencioné anteriormente. Existe la posibilidad de que hayamos malinterpretado alguna información, lo que significa que la estrella de Przybylski no contiene isótopos de vida corta. Después de todo, el espectro de esta estrella es difícil de identificar. Los espectros suelen tener varias líneas relativamente claras que corresponden a varios elementos.
Pero cuando se trata de esta estrella, esas líneas aparecen en casi todas partes. Esto ha provocado una animada discusión sobre lo que sucede, que continúa incluso hoy en día. Hay una teoría cuestionable pero bastante popular que sugiere que la composición de la estrella se parece a los productos de la fusión nuclear artificial. En 1980, los científicos estadounidenses Daniel Whitmire y Jason Wright sugirieron que las civilizaciones extraterrestres pueden usar sus estrellas para almacenar desechos nucleares. Incluso señalaron que las estrellas de tipo A, como la estrella de Cybulski, son probablemente donde se pueden encontrar estos desechos. Tales elementos aparentemente artificiales de vida corta en las estrellas tipo A pueden verse realmente como evidencia de un artefacto de un conocido programa SETI. Tenga la seguridad de que encontraremos una respuesta a la pregunta de cómo aparecieron estos elementos en esta estrella. No obstante, debemos seguir tratando de revelar este misterio, porque incluso si un artefacto SETI no encuentra la evidencia de la existencia de una civilización extraterrestre, estos hallazgos serán de gran interés para los científicos. Recientemente, los científicos propusieron una hipótesis que puede explicar los contenidos químicos anómalos de la estrella. Se basa en el hecho de que una estrella de neutrones influye en la atmósfera de la estrella de Cybulski, con la que forma un sistema estrechamente vinculado. Teóricamente hablando, esta hipótesis puede ser factible. Sin embargo, hay una gran advertencia. No hay estrellas de neutrones alrededor. De hecho, los científicos de la Universidad de Gales del Sur plantean la hipótesis de que los actínidos en la estrella de Cybulski pueden ser la evidencia de la degradación lenta de los elementos superpesados. La teoría postula la existencia de la llamada isla de estabilidad, que incluye elementos con un núcleo que contiene 114 o más protones. Estos son elementos superpesados, pero al mismo tiempo son de larga vida. Si planteamos la hipótesis de la existencia de tales elementos, entonces el plutonio, el einstenio y otros elementos de vida corta que se encuentran en esta estrella serán simplemente productos de degradación. En otras palabras, podemos descubrir un nuevo isótopo obtenido como un elemento que existe en la naturaleza. No se sorprenda, no hay nada especial. Por ejemplo, el helio se encontró por primera vez en el Sol. Creo que todos estamos de acuerdo en que las propiedades únicas de la estrella de Cybulski seguirán siendo un misterio para muchos científicos de todo el mundo en el futuro. Porque seguramente, cualquiera que sea la respuesta al misterio de la estrella de Cybulski, es muy emocionante saberlo. ¿Qué secreto creen que esconde? Una estrella llamada PSR J1719-1438 es probablemente uno de los objetos más fantásticos del espacio exterior del que hayas oído hablar. Primero, esta es una estrella de neutrones o púlsar. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran rápidamente y emiten rayos de ondas de radio bien enfocados. Cuando la estrella gira, los rayos alcanzan justo por encima de la Tierra, como una luz de faro, haciendo visible una señal regular para nuestros radiotelescopios. Sin embargo, parece que la luz parpadea. Los púlsares se denominan los faros del universo. Esta estrella está a 4.000 años luz de la Tierra y es 1.4 veces más pesada que el Sol, y tiene un diámetro de solo 20 kilómetros, lo que significa que esta estrella es del tamaño de Manhattan. Su gran masa, junto con un tamaño pequeño, asegura una densidad extremadamente ajustada. Imagínese. Las estrellas de neutrones son tan densas que una cucharada de esta materia estelar pesaría alrededor de 1.000 millones de toneladas aquí en la Tierra. Impresionante, ¿no? J1719-1438 es una estrella de neutrones con una velocidad de rotación extrema. También se le conoce como púlsar de milisegundos. Gira alrededor de su eje más de 10.000 veces por minuto. Esto significa que la estrella tarda solo 5,8 milisegundos en completar una rotación. Los púlsares de milisegundos emiten impulsos de alta precisión, lo que los hace muy sensibles a las ondas. Después de un tiempo, cualquier objeto que orbite alrededor de dichos púlsares provoca cambios Doppler regulares en los impulsos que nos permiten determinar la presencia de un compañero y medir con precisión el tamaño de la órbita y la masa del objeto. En general,
Alrededor del 70% de los púlsares tienen compañeros de diferentes tipos. Es un compañero que hace que el misterio de la estrella sea tan llamativo. Su nombre es PSR J17191438b. Es tan pesado como Júpiter, pero su diámetro es 2,3 veces menor, unos 60.000 kilómetros. Esto significa que el planeta es más de 3.000 veces más grande que su estrella. La densidad de la estrella es de unos 23 gramos por centímetro cúbico, lo que equivale a la densidad del platino. Los científicos consideran que 1438b es un remanente estelar. Sus capas exteriores han sido expulsadas por un púlsar más masivo que ha dejado su huella de carbono. La conclusión es que esta combinación de propiedades significa que 1438b es, para todos los efectos, un diamante. Además, el planeta orbita un púlsar a una distancia muy corta. ¿No es esto realmente fascinante? Durante los últimos 100 años, los científicos han estado observando una estrella de la constelación de Libra que se encuentra a 190 años luz de nosotros. Este inusual cuerpo celeste se mueve a una increíble velocidad de 1,3 millones de kilómetros por hora. Pero lo que es más importante es que es una de las estrellas más antiguas del universo que conocemos. Al principio, se estimó que la edad de la estrella era de unos 16.000 millones de años. Pero este cálculo ha hecho surgir una paradoja. ¿Por qué creen que sea? Al llevar el nombre de Matusalén, un personaje bíblico de 969 años, y ubicado en la constelación de Libra, esta estrella supera la edad del universo, que tiene unos 13.800 millones de años. Esto significa que esta estrella es más antigua que el universo por 3.000 millones de años. Pero, ¿cómo es posible? Dado que parece que el Big Bang ocurrió después de la creación de la estrella, la fecha comúnmente aceptada del Big Bang era incorrecta, o la edad de la estrella era un poco exagerada. Pero incluso considerando los datos más precisos sobre el brillo, el contenido, la distancia y la estructura de Matusalén, un equipo de investigadores ha estimado su edad en 14.500 millones de años. Con un margen de error de 800 millones, el límite más bajo de edad muestra que la estrella se creó hace casi 13.700 millones de años, apenas más joven que el universo que imaginamos hoy. Las mediciones del Hubble permitieron a los astrónomos especificar la distancia a la estrella Matusalén, o HD 140283. Al conocer la distancia específica a la estrella, los científicos pudieron calcular el brillo interior de Matusalén necesario para estimar su edad. Además, aprendieron más sobre la velocidad de combustión, el contenido y la estructura interna de la estrella, lo que también arroja luz sobre su edad probable. Por ejemplo, HD 140283 tiene una proporción relativamente alta de oxígeno a hierro, lo que hace que la edad de la estrella sea más baja en comparación con lo que se suponía. La estrella de Matusalén tiene una característica especial más. Literalmente se precipita a través del cielo, moviéndose a la velocidad de aproximadamente 1,3 millones de kilómetros por hora, y cada 1000 años se mueve y cubre el ancho de la luna en el cielo. La explicación más probable para eso es que esta estrella alguna vez fue miembro de una galaxia enana que se fusionó con nuestra Vía Láctea hace unos 12 millones de años. Esto podría haber contribuido a la forma en que la estrella Matusalén se mueve por el cielo cuando regresa a los límites de la Vía Láctea. Bueno, veamos qué otras sorpresas nos tienen preparadas las estrellas. Un sistema estelar triple que un día viajaba por el centro de nuestra galaxia se acercó a un objeto supermasivo en el centro de la Vía Láctea a una distancia peligrosamente cercana. Esto llevó a la captura de una estrella y forzó a las dos restantes hacia el borde de la galaxia. Más adelante, en el camino, estas dos estrellas se fusionaron en una estrella azul supercaliente. Aunque este curso de eventos parece ser improbable, los astrónomos que trabajan en el telescopio espacial Hubble confirman que tales eventos bien podrían haber ocurrido. Realmente podrían haber creado un HE 0437-5439 súper rápido, una de las estrellas más rápidas que conocemos,
moviéndose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, o 700 kilómetros por segundo hacia el borde de la galaxia. Este movimiento es 3 veces más rápido que la velocidad orbital del Sol. Para poner esto en perspectiva, el objeto más rápido hecho por el hombre, la sonda solar Parker, alcanzó una vez una velocidad de 148 kilómetros por segundo. Pero es imposible que ese o cualquier otro objeto hecho por el hombre mantenga tal velocidad. HE 0437-5439 se mueve tan rápido que la atracción gravitatoria de la Vía Láctea es demasiado baja para mantenerlo dentro de los límites de la galaxia. Por lo tanto, lo más probable es que esta estrella superrápida abandone sus límites y entre en el espacio intergaláctico en el futuro. Los científicos llamaron a esta estrella vagabunda una corredora infernal. Fue descubierta en 2005 y su movimiento único se observó por primera vez en 2010. Es 8 veces más pesada que el Sol. Una velocidad tan alta del movimiento de la estrella nos dice que nació lejos de su ubicación actual y se ha movido rápidamente al lugar que podemos ver hoy. ¿Qué tipo de objeto podría haber acelerado una estrella hasta tal punto? Como muestran los cálculos, podría hacerlo un agujero negro 1 millón de veces más grande que el Sol. La cuestión es que, cuando una estrella doble se acerca a un agujero negro supermasivo, una estrella será absorbida por el agujero negro, mientras que su compañera será expulsada. Hay un agujero negro como ese en el centro de la Vía Láctea, y es 2,5 millones de veces más pesado que el Sol, y podría haber acelerado HE 0437-5439. Pero aquí los astrónomos enfrentan el problema relacionado con el hecho de que el tiempo necesario para que la estrella viaje tan lejos resultó ser 3 veces mayor que su edad. La estrella debe tener al menos 100 millones de años. Sin embargo, su masa y el color azul indican que ha estado ardiendo durante los últimos 20 millones de años. Por lo tanto, la estrella corredora infernal es demasiado joven para haber recorrido todo el camino desde el centro de la galaxia hasta su ubicación actual. O los científicos están equivocados sobre la edad de la estrella y es más antigua de lo que parece, o nació y se aceleró en un lugar diferente. Las mentes más brillantes de todo el mundo están trabajando para desentrañar el misterio del fenómeno de esta estrella. Algunos fenómenos son difíciles de explicar. Esta historia comenzó en 2009, cuando la NASA lanzó la misión Kepler en busca de exoplanetas, es decir, planetas fuera del sistema solar. En particular, el satélite estudió una región del cielo en las constelaciones Cygnus y Lyra de nuestra galaxia. Esta área está marcada con pequeños cuadrados. El satélite estuvo registrando la luminosidad de más de 150.000 estrellas durante 4 años, registrando datos cada 30 minutos. Pero, ¿cómo estaba buscando planetas en primer lugar? Buscaba capturar un momento en que un planeta pasaría entre el telescopio y la estrella, lo que provocaría una disminución en la luminosidad de la estrella debido al bloqueo de una pequeña porción de la luz estelar. Lo que ves aquí en el gráfico es una caída en la luminosidad de la estrella. Este método de investigación se llama método de tránsito, pero al buscar exoplanetas, los investigadores encontraron uno de los misterios más inusuales de nuestro universo. Déjame explicarte qué es. Para poner esto en perspectiva, les mostraré cómo se ve un gráfico común de la luminosidad de una estrella cuando se detecta un planeta por el método de tránsito. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. No hay planetas que excedan significativamente su tamaño. Un planeta del tamaño de Júpiter reduce el brillo de la estrella en aproximadamente un 1%. Si estamos hablando de la Tierra con un radio 11 veces más pequeño que Júpiter, su señal en el gráfico será apenas distinguible. Ahora volvamos a nuestro misterio. Un grupo de investigadores y entusiastas revisaron los datos obtenidos por el telescopio Kepler, esforzándose por encontrar nuevos patrones hasta que se toparon con esto. Había una extraña señal proveniente de una estrella llamada KIC 8462852, ubicada a 1480 años luz del Sol. En marzo de 2011, la luminosidad de la estrella cayó hasta un 15%.
Solo recuerda que incluso los planetas más grandes causan una caída del 1% en la luminosidad de la estrella. Los tránsitos suelen durar varias horas, pero en este caso duró una semana, y luego el brillo volvió a la normalidad en cuestión de días. Además, la señal era asimétrica, lo que significa que el objeto que bloqueaba la luz emitida por la estrella no era redondo como un planeta normal. Es decir, es cualquier cosa nada similar a un tránsito planetario regular. Entonces no pasó gran cosa, hasta febrero de 2013. Fue entonces cuando empezó la auténtica locura. El fenómeno de la estrella de Tabby. Como dije, ocurrieron múltiples caídas en la curva de luz que duraron 100 días. Además, todos tenían forma irregular e impredecible. Aquí puedes ver algunos ejemplos de curvas de luz en diferentes períodos de tiempo. Uno puede ver fácilmente cuánto fluctúan estas curvas. Tienen diferentes formas irregulares que no se parecen entre sí, así como también tienen diferentes duraciones. En un momento la luminosidad de la estrella se redujo hasta en un 20%. Esto indica que el objeto que bloqueaba la luz era literalmente enorme. Por ejemplo, su área debería ser 1000 veces más grande que la de la Tierra. Lo que los investigadores tenían que hacer era descubrir qué estaba mal con esta estrella y explicar su comportamiento. La estrella finalmente se llamó la estrella de Tabby, en honor a Tabitha Boyajian, autora principal del estudio que informó sobre el descubrimiento. Se puede observar una caída significativa de la luminosidad estelar en estrellas jóvenes que aún tienen un disco protoplanetario de gas y polvo. Es este disco el que puede bloquear la luz, pero la estrella de Tabby no parece ser joven. La segunda hipótesis atribuye esta caída de luminosidad a un gran número de cometas, pero el problema con esta versión es que debe haber bastantes cometas, tal vez 1000. Tal vez incluso decenas de miles de cometas para tener ese efecto. Según el estudio de Mohammed Sheikh, Richard Weaver y Karen Dahmen de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, publicado en 2016, las estadísticas de avalancha asocian las misteriosas fluctuaciones en la luminosidad de la estrella con procesos estelares que ocurren dentro de la estrella misma en lugar de objetos que la orbitan. Luego continúan diciendo que este fenómeno ocurre debido a que la estrella se acerca a un punto crítico de una transición magnética. Para complicar aún más las cosas, Bradley Sheffer compartió un nuevo descubrimiento en su estudio que muestra que, además de la variabilidad a corto plazo, la estrella tuvo un eclipse que duró decenas de años. Tal caída progresiva en la luminosidad estelar es muy inusual y difícil de reconciliar con modelos que involucran procesos estelares internos. Pero ese no es el final de la historia. Al escribir un artículo sobre el inusual parpadeo de la estrella, la doctora Tabitha Boyajian se enteró de que su colega Jason Wright afirmaba que el telescopio Kepler era tan preciso que hipotéticamente podría detectar enormes megaestructuras extraterrestres alrededor de las estrellas. Pero, ¿cómo serían estas megaestructuras? Si una civilización crece a una tasa de un 1% anual, solo le tomará alrededor de 3000 años crecer 1 billón de veces. Imagine una civilización que ha crecido tanto que agotó toda la energía y los recursos de su planeta. Y la fuente de energía más cercana es una estrella local, como nuestro Sol. Esta civilización podría construir enormes estructuras, como paneles solares gigantes, rodeando la estrella como una esfera y recolectando su energía. Toda la energía luminosa obtenida se convertiría en otra forma, por ejemplo, en energía eléctrica, y luego se transmitiría a algún lugar, digamos, mediante láser u ondas de radio, o se aplicaría en el sitio. Esto se llama la esfera de Dyson. Una civilización que puede utilizar la energía emitida por su propia estrella pertenece al segundo tipo de civilización según la escala de Kardashev. Este es un método para medir el nivel de avance tecnológico de una civilización, basado en la cantidad de energía que puede usar. El tamaño de estas estructuras debe ser más que enorme.
La distancia de la Tierra a la Luna es de 385.000 kilómetros, y el tamaño del elemento más simple de esta esfera sería unas 100 veces mayor. Además, si pensamos que esta estructura es calentada por el Sol hasta 1000 Kelvin como inofensiva, entonces el radio de esta estructura será de unos 23 millones de kilómetros, lo cual se encuentra dentro de la órbita de Mercurio. Ibrahim Semis y Salim Ogur calcularon el radio de diferentes tipos de enanas blancas en su estudio titulado Esferas de Dyson alrededor de enanas blancas. Los resultados oscilan entre 2 y 5 millones de kilómetros, y la cantidad de materia necesaria para crear tales esferas con una estructura de 1 metro de espesor es equivalente a aproximadamente una luna. Así, cuando estas estructuras se mueven alrededor de la estrella, pueden bloquear su luz. Esto puede explicar las desviaciones en los datos mostrados por caídas abruptas y anormales en la luminosidad de la estrella de Tabi. Pero esta teoría también tiene una serie de detalles. Incluso las enormes estructuras alienígenas deberían seguir las leyes de la física. Deben producir una gran cantidad de calor, pero esto está lejos de lo que los astrónomos realmente observan. Un estudio de 2017 hace que esta versión sea aún menos plausible. ¿Cómo? Un objeto grande como una esfera Dyson debe bloquear la luz en todas las longitudes de onda simultáneamente. Los investigadores encontraron que la luz infrarroja de la estrella se atenúa menos que su luz ultravioleta. Cualquier objeto más grande que partículas de polvo atenuará igualmente todas las longitudes de onda de luz cuando pase frente a la estrella de Tabi. Esto significa que los objetos que bloquean la luz no pueden tener más de unos pocos micrómetros de diámetro. Por lo tanto, se planteó la hipótesis de que se trataba de una nube de polvo. Esto prácticamente descarta la teoría de la megaestructura extraterrestre, ya que no podría explicar la atenuación dependiente de la longitud de onda, dijo Huang Meng, de la Universidad de Arizona, Tucson, quien es el autor principal de este estudio. Sospechamos, en cambio, que hay una nube de polvo orbitando la estrella con un periodo orbital de aproximadamente 700 días, agregó, pero este plantea otra pregunta. ¿De dónde vino todo este polvo para rodear una estrella tan anciana? En 2019, un estudio liderado por Miguel Martínez propuso una explicación. Sugiere que podría ser una luna helada que se desmorona. La sustancia que bloquea la luz probablemente tiene una órbita irregular. Los cálculos muestran que el siguiente escenario es posible. Un gran planeta con satélites helados queda desorbitado debido a la interacción gravitacional con otra estrella. Como resultado, el planeta y sus satélites chocan con la estrella y colapsan. Según los cálculos, en un 10% de los casos uno de los satélites puede permanecer intacto y adoptar una órbita alargada. Durante millones de años esta luna colapsaría gradualmente bajo la influencia de la radiación estelar, expulsando una nube de polvo que podría bloquear la luz. El argumento principal para esta hipótesis es que la luz tiene que ser bloqueada por pequeñas partículas. A principios de 2021, Logan Pierce y sus colegas de Estados Unidos y el Reino Unido demostraron en su estudio que la estrella que se oscurece misteriosamente es en realidad un sistema estelar binario que consta de una estrella de secuencia principal de tipo F y una enana roja más pequeña. Descubrieron que la estrella principal y su compañera son un par de movimiento propio común y un sistema binario ligado gravitacionalmente. Ellos escribieron: un objeto en una órbita circular frontal, con la separación actual de 880 unidades astronómicas y una masa total del sistema de 1,9 masas solares, tendría una velocidad de 1,4 kilómetros por segundo y un periodo de 18.600 años. Logan Pierce argumenta que es poco probable que la compañera afecte actualmente la curva de la luz de la estrella principal, pero el amplio sistema binario probablemente podría ser parte del rompecabezas. Esta galaxia tenue y poco visible podría no haber llamado nunca la atención de los astrónomos, pero como es sabido, no hay que juzgar el libro por su portada.
sobre todo si se observa algo a través de un telescopio que se encuentra a 10,000 millones de años luz de distancia, que, casualmente, es la distancia exacta desde la Tierra a Mach S 2129-1. Cuando el telescopio orbital Hubble comenzó a funcionar, quedó claro que no es lo suficientemente potente como para obtener imágenes claras dentro del espectro visible. El Observatorio Europeo Austral se unió a la investigación con su telescopio terrestre con el bastante humilde nombre oficial de Very Large Telescope, que se traduce como telescopio muy grande. Comparando los datos del VLT y las observaciones archivadas del Hubble, los científicos pudieron sacar conclusiones inesperadas. Esta imagen es algo especial. En ella se aprecia todo un conjunto de efectos asombrosos que solo se pueden observar a escala universal. Este objeto ovalado y estrecho con forma de huso rojo es la galaxia Mach S 2129-1, pero su aspecto es en realidad bastante engañoso. La cosa es así. Todo un cúmulo de galaxias está mucho más cerca de nosotros, y su potente gravedad total crea un efecto de lente gravitatoria. Antes de llegar hasta nosotros, la luz de la galaxia Mach S 2129-1 atraviesa una zona específica donde se produce este efecto. Por lo tanto, la galaxia parece más brillante de lo que debería y su forma está muy distorsionada. Otras galaxias cercanas son claramente visibles, pero se ven borrosas y distorsionadas del mismo modo. La aproximación más cercana al aspecto de Mach S 2129-1 se ve en el segundo cuadrado resaltado. Esta imagen fue obtenida por los astrónomos utilizando sofisticados algoritmos de software que eliminaron la influencia gravitatoria del cúmulo de galaxias. Pero, ¿qué le pasa a esta galaxia para que haya causado conmoción en la comunidad científica mundial? Lo más extraño es su forma. Parece una típica galaxia espiral plana, similar a nuestra Vía Láctea en muchos aspectos. Sin embargo, es 3 veces más masiva, siendo solamente la mitad de su tamaño, y gira más del doble de rápido. Las estrellas de Mach S 2129-1 orbitan alrededor del centro de la galaxia a una velocidad de más de 500 kilómetros por segundo. Según diversas estimaciones sobre la masa de la galaxia, podría haber hasta 1 billón de estrellas en ella, pero no ha formado ninguna estrella nueva desde hace miles de millones de años, y puede considerarse muerta en este sentido. ¿Qué fue entonces lo que detuvo la formación estelar en Mach S 2129-1, convirtiéndola en un cementerio de estrellas viejas que se enfría de color amarillo rojizo? No hay acuerdo entre los investigadores sobre esta cuestión. Una de las hipótesis más recientes es que la culpa la tiene la materia oscura que acecha a casi todas las galaxias. Presumiblemente podría provocar la aceleración y el calentamiento extremo de la materia regular del espacio intergaláctico, privando así a la galaxia de los materiales de construcción necesarios para formar nuevas estrellas. Demos un paso más en nuestro viaje y, por paso, me refiero a adentrarnos más de 9,000 millones de años luz en el espacio exterior. La galaxia NGC 1277 fue descubierta por primera vez en 2018 por el telescopio Hubble. Se encuentra a 240 millones de años luz de la Tierra. En el caso de Mach S 2129-1, solo podíamos ver el estado de la galaxia hace 10,000 millones de años sin forma de saber qué le había ocurrido hasta el momento presente. En este caso, ocurre lo contrario. La galaxia está relativamente cerca y los científicos pueden afirmar con seguridad que no ha formado nuevas estrellas en los últimos 10,000 millones de años, lo que la convierte en una galaxia muerta. Pero por supuesto, esto no siempre fue así, y por lo que sabemos, sus años jóvenes fueron bastante locos, por no decir otra cosa.
Los investigadores sostienen que, tras la formación de la galaxia, las nuevas estrellas se encendieron 1000 veces más rápido de lo que lo hacen ahora en nuestra Vía Láctea. Semejante ritmo de formación es absolutamente inconcebible. En resumen, nuestra galaxia produce el equivalente a 3 masas solares de estrellas nuevas al año. Es decir, una media de 1 o 2 estrellas, mientras que NGC 1277 engendra muchos cientos e incluso miles de estrellas al año. Pero estos días quedan muy atrás, concretamente, hace unos 10.000 millones de años. A escala universal, NGC 1277 puede verse como un cuento preventivo de la ley de la selva terrestre en acción. Las galaxias también tienen que elegir entre devorar a sus semejantes o morir. NGC 1277 eligió lo segundo. Los científicos son casi unánimes sobre la causa de la prematura muerte de esta galaxia. NGC 1277 se mueve demasiado rápido. Se precipita a través del cúmulo de galaxias Perseo a una velocidad de unos 3,2 millones de kilómetros por hora y no puede ganar masa alimentándose de la materia intergaláctica o de cúmulos más pequeños. Otra cosa que llevó a NGC 1277 a su triste destino es su peligrosa ruta. Se desplaza no muy lejos del centro del cúmulo de Perseo, que tiene un entorno bastante desfavorable. El gas intergaláctico está demasiado caliente para formar los bloques de construcción de nuevas estrellas. Metafóricamente hablando, NGC 1277 murió de inanición y agotamiento. Por la misma razón, la galaxia no pudo formarse completamente. Los astrónomos incluso la llaman galaxia con desarrollo detenido. NGC 1277 tiene el doble de estrellas que la Vía Láctea, pero solo tiene una cuarta parte del tamaño de nuestra galaxia. Otro aspecto sorprendente de NGC 1277 es la presencia de un agujero negro anómalamente masivo en su centro. Podría ser el responsable total, o al menos parcial, de la rápida combustión de la galaxia. Pero a pesar de lo masivo que es este agujero negro, está muy lejos de otro monstruo que acecha en el centro de M87, otra galaxia muerta. Es hora de que le hagamos una visita. La galaxia se encuentra a unos 53 millones de años luz de la Tierra. Aunque está increíblemente lejos, está prácticamente a tiro de piedra de nosotros, si la comparamos con la distancia a la que se encuentra Mach S 2129-1. La relativa proximidad y el gigantesco tamaño de la galaxia contribuyeron a su temprano descubrimiento en 1781 por el astrónomo francés Charles Messier. La letra M del nombre indica el apellido del descubridor. Según la clasificación del nuevo Catálogo General, el objeto se denomina NGC 4486. La galaxia se observa en el borde superior de la constelación de Virgo, justo debajo de la constelación de Coma. Si celebráramos una competición intergaláctica, M87 se llevaría los premios en varias candidaturas a la vez. Esta galaxia es la mayor de la constelación de Virgo, la segunda más brillante del cúmulo del mismo nombre y una de las más masivas del supercúmulo local de galaxias, también llamado supercúmulo de Virgo. M87 pertenece a las galaxias supergigantes. Alcanza los 120.000 años luz de diámetro. Esta cifra es ligeramente superior al radio de la Vía Láctea, pero las galaxias no son en absoluto similares. M87 no es una espiral plana, sino una esfera que pesa la friolera de 2,7 billones de masas solares. Según diversas estimaciones, la masa total de M87 podría superar a la de la Vía Láctea en 200 veces. Con unos 12.000 cúmulos frente a nuestros 150 a 200,
también supera a nuestra galaxia en casi 2 órdenes de magnitud en cuanto al número de cúmulos estelares globulares. Sin embargo, toda esta masividad y abundancia de estrellas no cambian nada en cuanto a si la galaxia está viva o muerta. La formación estelar prácticamente ha cesado, lo que significa que M87 está muerta. Lo que llevó a la galaxia a su desaparición es la infame sobrealimentación que ya se mencionó en nuestro video. La galaxia consumió todo lo que tuvo a su alcance a lo largo de su vida y finalmente se quedó sin todo el material adecuado para la formación estelar. En la actualidad, M87 presenta un gran interés para los científicos debido a sus intensos procesos, aunque no estén relacionados con la formación estelar. Por ejemplo, el 26 de febrero de 1919, fue en esta galaxia donde se detectó la llamarada de la supernova SN1919A. Pero lo que hace verdaderamente especial a esta galaxia es lo que hay en su interior. La galaxia puede presumir de tener un agujero negro supermasivo con una masa de unos 3.500 millones de masas solares justo en su centro. Se trata de uno de los objetos más masivos conocidos hasta la fecha. Un disco de acreción de gas ionizado orbita alrededor de este agujero negro, con un chorro que escapa a un 99% de la velocidad de la luz. El chorro de plasma incandescente se extiende al menos 4.900 años luz. Fue este agujero negro el que un conjunto de radiotelescopios del proyecto Event Horizon Telescope captó en 2019. Se trata de la primera y única imagen radiográfica real de la sombra de un agujero negro en el mundo. Los magnetares son un tipo especial de estrellas de neutrones que tienen un campo magnético extremadamente fuerte, de hasta 1011 teslas. A modo de comparación, la potencia del campo magnético terrestre varía de 25 a 65 microteslas. Los magnetares se originan a partir de estrellas masivas que inicialmente pesan alrededor de 40 masas solares. Como cualquier otra estrella de neutrones, el nacimiento de una magnetar está marcado por un espectáculo de luces galáctico real. De hecho, para que aparezca una magnetar, una estrella masiva debe explotar en una supernova, eclipsando la luz de toda una galaxia con su resplandor. El gigantesco campo magnético no es lo único destacable de los magnetares. Sus poderosos estallidos de radiación gamma a menudo se pueden observar durante muchos miles de años luz a la redonda. Fueron estas asombrosas formaciones las que nos permitieron ver los misterios ocultos en el espacio oscuro como boca de lobo. Los magnetares son increíbles criaturas del espacio exterior. Uno puede caracterizarlos más acertadamente con la palabra extremo, especialmente en los sentidos más inesperados y paradójicos de la palabra. Según los estándares cósmicos, los magnetares son absolutamente pequeños. No olviden que estas son de hecho estrellas, aunque muy antiguas. Si el Sol tiene un diámetro de 1.392.700 kilómetros, entonces los magnetares tienen solo 20 a 30 kilómetros. No son números de 6 o 4 dígitos, son únicamente kilómetros. Teniendo en cuenta su tamaño humilde, su masa es enorme. La mayoría de ellos son mucho más pesados que el Sol. Esta es la razón por la cual la densidad de los magnetares, como la de otras estrellas de neutrones, está más allá de lo posiblemente imaginable. El valor dirá poco incluso a una persona inteligente, ya que estos números tan enormes son difíciles de comprender. La ciencia popular da la siguiente analogía. Una cucharada de tal sustancia en un estado estable pesaría cientos de millones de toneladas en la Tierra. Para poner esto en perspectiva, Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, pesa solo 500.000 toneladas.
Otro punto impresionante es la velocidad de rotación de este tipo de estrellas de neutrones. La mayoría de los magnetares conocidos giran alrededor de su eje varias veces por segundo. Si bien son tan extraños, los magnetares son al mismo tiempo los objetos espaciales de vida más corta con una vida útil de 1.000.000 de años o menos. La fase activa del ciclo de vida de la magnetar no supera los 10.000 años, seguida por el decaimiento del campo magnético y una fuerte disminución de la potencia de radiación. Un magnetar es una mariposa de un día según los estándares espaciales. Dado que los magnetares son extremadamente raros, solo conocemos 30 objetos de este tipo. 24 son generalmente reconocidos en la comunidad científica, mientras que los 6 restantes aún no se han confirmado. Los magnetares no varían tanto en términos de masa, forma, tamaño y otras características como las estrellas maduras. Por lo tanto, la cantidad de características extrañas descubiertas es directamente proporcional a la profundidad del estudio. Y eso, a su vez, se debe a la proximidad de estos objetos a la Tierra. El magnetar conocido más cercano, llamado 1E2259+586, fue descubierto en 1981, mucho antes de que los científicos crearan la teoría del magnetar. Se encuentra a 13.000 años luz de la Tierra en la constelación de Casiopea. No tiene más de 20 kilómetros de diámetro y gira alrededor de su eje cada 6,98 segundos. Lo que es muy lento para los estándares de las estrellas de neutrones. Es la fuente de suaves estallidos recurrentes de rayos gamma. Sin embargo, la palabra suave puede sonar equivocada. Esta es solo una característica. La radiación gamma suave se genera durante las transiciones de energía dentro de los núcleos atómicos, mientras que la radiación dura se emite durante las reacciones nucleares. Estos rayos gamma suaves pueden ser lo suficientemente poderosos como para causar grandes problemas, y entraremos en más detalle sobre esto en un momento. Por lo general, cuando pensamos en una amenaza espacial, tendemos a considerar solo los objetos cercanos, la caída de un asteroide o una llamarada solar superpoderosa en el peor de los casos. Pero, ¿cómo puede algo diminuto para los estándares universales, que se encuentra a decenas de miles de años luz de distancia, realmente dañarnos? Resulta que sí puede. La amenaza potencial de los magnetares para la Tierra se muestra en incidentes reales. Estos casos nos retrotraen a los primeros estudios de estos fenómenos cuando el término magnetar no existía. El 5 de marzo de 1979, a las 10:51 hora del este de América del Norte, 2 naves espaciales soviéticas de la misión Venus, Venus 11 y Venus 12, registraron un intenso estallido de radiación gamma. De los habituales 100 pulsos por segundo, se disparó a 200.000. La frecuencia aumentó dramáticamente en solo una fracción de milisegundo. 11 segundos después, la sonda Helios 2 de la NASA, que orbitaba alrededor del Sol, registró una segunda llamarada. En pocos minutos también llegó a Venus, donde fue registrado por la sonda americana Pioneer Venus Orbiter. Unos segundos después, una poderosa onda de radiación llegó a la Tierra y fue identificada por los detectores de los satélites Vela del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el satélite soviético Prognos 7 y el Observatorio Orbital Einstein HEAO-2. El International Comet Explorer luego registró el estallido antes de que abandonara el sistema solar. Este evento fue la emisión extrasolar de rayos gamma más poderosa jamás registrada. Resultó ser 100 veces más intenso que cualquier estallido de rayos gamma extrasolar conocido antes. El culpable fue rápidamente identificado con una precisión de 2 segundos de arco. Resultó ser los restos de una estrella masiva en la Gran Nube de Magallanes, que explotó en una supernova alrededor del 3000 a.C. El objeto fue nombrado SGR 052566.
Una distancia de solo 165.000 años luz salvó a la humanidad de un gran problema. Un evento similar a principios de la década de 2000 resultó ser igual o incluso más poderoso. Una fuerte y poderosa corriente de rayos gamma fue registrada el 27 de diciembre de 2004 a las 21:30 UTC, provenientes de la constelación de Sagitario. Si se emitiera luz visible en lugar de rayos gamma con tal potencia, brillaría más que la luna llena. La llamarada duró aproximadamente 0,2 segundos. Sin embargo, logró causar un daño significativo en la ionosfera terrestre. Era un magnetar muy conocido, SGR 180620, a una distancia de apenas unos 50.000 años luz. En una fracción de segundo, el magnetar dirigió a la Tierra un rayo generando 10 a la 40ª potencia de vatios, que es más de lo que emite el Sol en 100.000 años. Si SGR 180620 se encuentra a la distancia de la estrella más cercana, Alpha Centauri, que se encuentra a unos 4 años luz de distancia, esta enorme onda de rayos gamma tardaría una fracción de segundo en acabar con toda la vida compleja en la Tierra y en las capas superiores de los océanos. El magnetar SGR 1900+14, ubicado a solo 20.000 años luz de distancia, incluso obligó a la NASA a cerrar la Estación Interplanetaria Automática NEAR Shoemaker, enviada al asteroide Eros en 1998. El estallido de rayos gamma podría haber destruido fácilmente el dispositivo. Nuestro único consuelo es que todos los magnetares conocidos están a bastante distancia de la Tierra, solo que en este caso, la palabra conocido suena un poco alarmante. Pan es la luna más interna conocida de Saturno y parece un ravioli cósmico gigante. Mide 28 kilómetros de diámetro y orbita a 134.000 kilómetros de Saturno, dentro de la brecha Encke en el anillo A del planeta. Pan es 451,8 veces más pequeño que la Tierra. Este cuerpo espacial fue descubierto por Mark R. Showalter en 1990 a partir de imágenes tomadas por la nave espacial Voyager 2 9 años antes. Dado que Pan orbita Saturno cada 13,8 horas, actúa como un satélite pastor y es responsable de mantener abierta la brecha de Encke en el anillo A de Saturno, empujando gravitatoriamente las partículas del anillo hacia atrás cuando van más allá. La imagen muestra la cara iluminada por el Sol de los anillos desde una altura aproximada de 38 grados sobre el plano del anillo, a unos 3,2 millones de kilómetros de Pan. En estas imágenes estereoscópicas se aprecia la inusual y extraña forma de los hemisferios norte y sur de Pan. Para ponerlo en perspectiva, las fotos tomadas por la nave espacial Cassini de la NASA muestran cómo se ha desplazado el paisaje a una distancia de 24.600 kilómetros de Pan. Este fue el encuentro más cercano de Cassini con ella, que mostró la pequeña luna con todo detalle y 8 veces mejor en comparación con observaciones anteriores. En la foto también se aprecia una cresta alrededor del ecuador lunar, que se eleva a lo largo de varios kilómetros. Lo más probable es que la cresta sea un montón de polvo anular que cayó sobre la luna al atravesar la brecha de Encke. Algo no menos extraño que Pan se esconde de nosotros cerca de la constelación de Virgo, algo que parece un gigantesco sombrero mexicano. La galaxia del sombrero, o M104, es una galaxia espiral situada en el límite de las constelaciones de Virgo y Corvus. Como solo puede observarse lateralmente,
la vemos como una tortita plana. El diámetro de la galaxia del sombrero es de aproximadamente 49.000 años luz, es decir, más de 2 veces menos masiva que la Vía Láctea. Está a unos 31 millones de años luz de nuestra galaxia y es 800.000 millones de veces más pesada que el Sol. La galaxia es uno de los objetos más masivos del cúmulo de galaxias de Virgo. M104 fue descubierta en 1781 por el astrónomo francés Pierre Méchain. Esta impresionante imagen de la galaxia del sombrero es una de las más grandes obtenidas por el Hubble. Lo que destaca es su núcleo bulboso, blanco y brillante, rodeado de gruesas franjas de polvo que conforman la estructura espiral de la galaxia. La foto muestra muchos puntos luminosos dispersos por la nave convexa, que en realidad forman cúmulos globulares. Hacen que la galaxia parezca un sombrero. El polvo y el disco plano interior de la galaxia se aprecian fácilmente en el rango infrarrojo. En el centro de M104, los científicos han descubierto un agujero negro con una masa superior a 1.000 millones de masas solares. Devora activamente la materia que se cruza accidentalmente en su camino. Otro estudio de la galaxia sombrero realizado en 2012 descubrió que está formada por una galaxia anidada dentro de otra, lo que significa que tiene una especie de bifurcación en la que una gran galaxia elíptica contiene otra más pequeña con forma de disco. Estas sorprendentes combinaciones de dos objetos son difíciles de encontrar en el universo. Son tan raras como los planetas gigantes con una masa comparable a la de la espuma de plástico. Kelt 11b es un exoplaneta gigante de gas que orbita alrededor de una estrella de tipo G en la constelación de Leo. Su masa es 0,171 mayor a la de Júpiter. Está tan cerca de su estrella madre que el planeta tarda solo 4,7 días en orbitarla. El descubrimiento de Kelt 11b se anunció en 2017. Este planeta es solo un 20% más ligero que Júpiter, pero al mismo tiempo es casi un 40% más grande. Todo esto apunta a que Kelt 11b es casi equivalente a la espuma polimérica en términos de densidad. Además de su inusual densidad, lo que distingue a Kelt 11b es que su estrella anfitriona es extremadamente brillante. La estrella llamada Kelt 11 se está transformando gradualmente en una gigante roja. Esto significa que comenzó a consumir su combustible nuclear fundiendo hidrógeno en una envoltura situada fuera del núcleo. Los científicos predicen que, en los próximos 100 millones de años, las capas externas de la estrella progenitora se expandirán tanto que absorberán por completo a Kelt 11b. Otro inusual objeto espacial, que probablemente desaparecerá por completo dentro de un tiempo, tiene un aspecto bastante aterrador y espeluznante. Mientras hablamos, están naciendo estrellas en una gigantesca nube tenue llamada nebulosa Cabeza de Bruja, situada en la constelación de Orión, a unos 900 años luz de la Tierra. La nebulosa Cabeza de Bruja fue descubierta por el astrónomo alemán Max Wolf en 1909. Como su nombre indica, esta nebulosa de reflexión asociada a la estrella Rigel parece la cabeza de algún personaje malvado de los cuentos de hadas. Conocida oficialmente como IC2118, tiene una extensión aproximada de 50 años luz. La nebulosa Cabeza de Bruja brilla principalmente por reflejar la luz de la estrella. Rigel no es solo una de las estrellas más brillantes que pueden verse en el cielo nocturno. Esta supergigante es también una de las estrellas más brillantes de toda la galaxia, y es más de 100.000 veces más brillante que el Sol. La nebulosa está formada por los restos de una estrella muerta, pero parece que también engendra algunas estrellas nuevas. Dada su ubicación, esto no es una sorpresa.
La cabeza de bruja se encuentra en el borde de una región en la que han nacido muchas estrellas jóvenes, calientes y brillantes, incluida la propia Rigel. Los vientos y la radiación de estas estrellas destruyen la nebulosa, distorsionando su forma, pero también comprimen la nebulosa, provocando la acumulación de gas y el colapso del polvo para cuando nacen las nuevas estrellas. La formación de estrellas va acompañada de radiación y vientos que destruyen su lugar de nacimiento y provocan que la nebulosa cabeza de bruja acabe desapareciendo. En esta imagen de la sonda de investigación infrarroja gran angular WISE de la NASA, la bruja parece gritar hacia el espacio. El color azul brillante de la nebulosa puede explicarse no solo por la tonalidad de la estrella, sino también por las partículas de polvo que reflejan la luz azul con mayor eficacia que la roja. Un proceso físico similar hace que el cielo diurno de la Tierra parezca azul. Un dato interesante: la nebulosa se utilizó en la serie de televisión Andrómeda como escenario de una gran batalla espacial que sumió a la civilización en una era de caos. Pasemos ahora de la guerra a cosas más agradables. ¿Qué tal unas frambuesas aromáticas y un ron fuerte? Ahora sí. Pero, ¿qué tienen en común estos alimentos con el espacio? Averigüémoslo ahora. ¿Te has preguntado alguna vez a qué huele dentro de la galaxia? Dependiendo de tus preferencias, la respuesta podría ser a frambuesa o a ron. Por increíble que parezca, el descubrimiento fue realizado por astrónomos mientras estudiaban Sagitario B2, una nube de polvo situada a 390 años luz del centro de la Vía Láctea. El formiato de etilo fue una de las sustancias químicas detectadas, que casualmente es el sabor dominante en las frambuesas, así como en el ron. Además, al utilizar espectroscopia para estudiar Sagitario B2, se descubrió que la nube estaba compuesta principalmente de alcohol, pero no del tipo que se encuentra en las bebidas alcohólicas. Más bien, es una mezcla de metanol, etanol y otras sustancias mortales. Pero antes de que empieces a hacer maletas para un lejano viaje espacial para recoger algunas frambuesas y probar el ron, hay algunas cosas que debes saber. El formiato de etilo da sabor a las frambuesas, pero se necesitan muchas otras moléculas para crear la valla del espacio exterior. Además, el olor no puede considerarse puro. Hasta ahora, los científicos han detectado unas 50 moléculas en la región B2 de Sagitario, y 2 de ellas no se habían visto nunca. En cualquier caso, es agradable pensar que el espacio puede ser hospitalario y sabroso. Este es el nombre de una galaxia lenticular situada de 10 a 16 millones de años luz de la Tierra. Fue descubierta en 1826 por el escocés James Dunlop, que ya llevaba tiempo viviendo en Australia. La ubicación fue una afortunada coincidencia, ya que Centaurus A se encuentra en la constelación del Centauro, que solo puede observarse en el hemisferio sur. Lo que nos interesa no es la galaxia en sí, sino el agujero negro que hay en su centro. La buena noticia es que se trata de uno de los agujeros negros más cercanos a la Vía Láctea y, al mismo tiempo, uno de los mejor estudiados. Como es habitual, podemos encontrar un agujero negro supermasivo justo en el centro de la galaxia. Pesa unos 55 millones de masas solares. Lo sorprendente de su actividad es que absorbe materia y expulsa un chorro relativista. Tras 10 años de observaciones por radio, los astrónomos han determinado que las partes internas del chorro se mueven aproximadamente a la mitad de la velocidad de la luz. Los chorros de rayos X de Centauros A miden miles de años luz, y los chorros de radio, más de 1 millón de años luz. Por desgracia, el ojo humano opera dentro de un espectro muy estrecho, y es imposible ver a simple vista toda la belleza que rodea al agujero negro.
Pero con los datos obtenidos en diferentes rangos de ondas electromagnéticas, aún podemos disfrutar de esta impresionante vista. Dado que la galaxia es muy luminosa y tiene un tamaño angular relativamente grande, es un objetivo ideal para las observaciones astronómicas de aficionados. Una protuberancia central brillante y una veta de polvo oscuro son visibles incluso con prismáticos grandes. Este es el escondite del agujero negro supermasivo. Ahora volemos 10 veces más lejos, a unos 100 millones de años luz de la Tierra. Esta antigua galaxia elíptica fue descubierta por William Herschel en 1784. Pero, por supuesto, no podía imaginar el efecto dominó que su descubrimiento tendría 2 siglos después. La galaxia se encuentra en la constelación de Virgo y en el supercúmulo del mismo nombre, que alberga algunas formaciones cósmicas inusuales. Poco después de la introducción de los telescopios de rayos X, se observaron 2 chorros que emanaban del centro de la galaxia. Los científicos no tardaron mucho en confirmar que su núcleo estaba activo. Incluso lograron observar su corazón, que esconde un agujero negro supermasivo de unos 400 millones de masas solares. Se calcula que la galaxia tiene unos 60.000 años luz de diámetro y que el chorro expulsado por el agujero negro es de unos 88.000 años luz. No todo el mundo conoce un dato interesante sobre esta galaxia. El 1 de enero de 2001 se produjo en ella la supernova SN2001A. Quizás como resultado de este acontecimiento apareció otro agujero negro. Pero, naturalmente, no era tan masivo. Mientras tanto, descubramos otras fronteras lejanas a más de 2.000 millones de años luz de la Tierra. En 1959, los astrofísicos británicos del grupo Cavendish descubrieron una fuente de radio utilizando el interferómetro Cambridge del observatorio Cavendish. Se trataba del objeto número 348 descubierto en el estudio, y resultó ser bastante fascinante. 13-348 es una galaxia elíptica supergigante. Un análisis minucioso demostró que la galaxia es más de 1000 veces más masiva que nuestra Vía Láctea y tiene aproximadamente 10 a la 15ª potencia de la masa del Sol. Y el agujero negro central es casi 1000 veces más masivo que el agujero negro de la estrella Sagitario A del centro de nuestra Vía Láctea, que tiene unos 4.000 millones de masas solares. Es uno de los mayores agujeros negros conocidos hasta la fecha. Aún nos queda mucho por aprender sobre la galaxia en sí, así como sobre el agujero negro de su centro. Al menos conocemos el núcleo activo de la galaxia. Además, se han registrado chorros de materia y potentes rayos X que emanan de su centro utilizando diferentes rangos de ondas electromagnéticas. La fuente probable de energía es la materia expulsada perpendicularmente al disco de acreción del agujero negro central. A pesar de carecer de información precisa, podemos calmar nuestra curiosidad con imágenes increíblemente espectaculares de la galaxia. En la foto, vemos una imagen multionda del telescopio orbital Hubble, tanto dentro como fuera del espectro visible. Se aprecian claramente chorros relativistas expulsados por un agujero negro gigante y remolinos turbulentos en sus extremos. Es hora de continuar nuestro viaje, y el siguiente objeto más interesante se encuentra literalmente a tiro de piedra de NGC 4261. No se trata solamente de un agujero negro, sino de un motor increíblemente potente de escala universal. Al mismo tiempo, es el fenómeno más brillante, mortífero
y uno de los más increíblemente bellos de todo el universo. Un cuásar. El término cuásar designa una fuente de radio cuasi estelar. Estos objetos se clasifican como fenómenos especiales, pero en realidad, un cuásar no es más que un núcleo galáctico activo con un agujero negro supermasivo en el centro. En él tienen lugar procesos similares, incluida la eyección de un chorro relativista. Pero este fenómeno es supergrande y luminoso. Esto es precisamente lo que diferencia a los cuásares de otras galaxias. Este cuásar se encuentra en la constelación de Virgo y es especialmente brillante. Se considera el primer objeto astronómico identificado como cuásar. Tras su descubrimiento en 1963, ha sido objeto de numerosos estudios. Anteriormente, en 1959, el objeto fue considerado una fuente de ondas de radio no identificada. Además de ser uno de los primeros cuásares identificados, es el más cercano y el más brillante de los conocidos. Al encontrarse a la inimaginable distancia de 2.440 millones de años luz de la Tierra, su gran luminosidad eclipsa toda la galaxia con sus cientos de miles de millones de estrellas. No es fácil comprenderlo, pero el agujero negro hace girar el núcleo galáctico hasta tal punto que su luz hace que cientos de miles de millones de estrellas parezcan tenues. En una noche estrellada, la visión de 13-273 con un telescopio resulta fascinante, ya que oculta otros objetos en el cielo. No hay nada parecido en esta zona del cielo. Este cuásar también tiene una historia conmovedora. El músico holandés Arjen Anthony Lucassen le dedicó su composición To the Quasar, incluida en la ópera metal del tema espacial. Y por último, fallamos 2 veces más lejos para alcanzar una distancia de 6.000 millones de años luz de la Tierra. Al igual que el anterior, se trata de un cuásar deslumbrantemente brillante impulsado por un gigantesco agujero negro supermasivo. Si por casualidad estuviéramos cerca, podríamos haber captado una visión completamente distinta de la que vemos en las imágenes obtenidas desde la órbita terrestre. Este agujero negro con cuásar se encuentra en la constelación del Cráter. Su descubrimiento pasaría desapercibido si no fuera porque el equipo de astrónomos dirigido por Rubens Reis de la Universidad de Michigan descubrió algo sorprendente. Resulta que el agujero negro gira aproximadamente a la mitad de la velocidad de la luz, lo que supone una velocidad angular inconcebible. Los científicos nunca habrían podido obtener una imagen de tan alta calidad de un objeto tan lejano con la tecnología moderna si la naturaleza y la física no estuvieran dispuestas a desvelar sus secretos. Vemos una imagen combinada de los observatorios Hubble y Chandra en órbita. Lo que ha hecho posible esta imagen no son únicamente los telescopios espaciales, sino también la propia naturaleza de esta galaxia elíptica intermedia. Está mucho más cerca de nosotros que el cuásar. Su campo gravitatorio total ha creado un efecto de lente gravitatoria. La imagen del cuásar aparece realzada e incluso aumentada por 4. En la imagen, el cuásar aparece en color rosa según los datos del observatorio Chandra. Un fenómeno natural y físico especial ha hecho posible que veamos el agujero negro a pesar de que solo hay una galaxia lenticular en el centro de este círculo brillante. Y un agujero negro está oculto en el centro de un cuásar, extendido a lo largo del borde de la galaxia. Todas las imágenes de agujeros negros publicadas antes de la imagen radioeléctrica real de M87 eran una interpretación artística o simplemente una imagen photoshopeada. Aquí, al propio universo no le importa utilizar sus propias leyes asombrosas para crear algo espectacular.
Nuestro corto viaje ha llegado a su fin, pero la era de los descubrimientos espaciales está en pleno apogeo, y sin duda los astrónomos nos entusiasmarán con imágenes aún más asombrosas y detalladas de objetos espaciales insólitos en un futuro próximo. Por favor, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal para que podamos ver cuántos entusiastas del espacio hay ahí afuera.